Hola a todos, Bienvenidos a su canal, el canal del pueblo para el pueblo y por el pueblo. En el transcurso de estas semanas hemos estado un poquito más inmersos en cuestiones de derechos humanos, de cultura, de folclore, cómo ha cambiado, porque recordemos que no evoluciona, sino cambia, ya sea negativo o positivo, pero hay un cambio. Hace unas semanas se publicó el video de tradiciones perdidas aquí en México y ahorita en el video como vieron en el título, vamos a tratar sobre tradiciones prohibidas. No es lo mismo que una tradición se vaya perdiendo por el lapso del tiempo o por diferentes cuestiones sociales a que sean prohibidas porque la mente del ser humano ha estado como analizando y decidiendo cosas que sí y que no, y pues ahí es cuando viene la prohibición. Dentro de esto queremos dejar muy claro algo. Lo vamos a tocar de la manera más sensible posible. Sabemos que los videos son muy cortos y pues vamos a tocarlo lo más sensible posible porque como les habíamos dicho anteriormente, como son prohibidas por la sociedad y de manera legal, son controversiales los temas que vamos a abordar. El primer tema que vamos a tocar es uno que creo que muchos pasamos por ahí o por lo menos hemos escuchado, que es violencia en la escuela. Aún en estos días hemos escuchado de bullying, ciberbullying, acoso, etcétera, pero lo que nosotros queremos tocar es esta violencia maestro-alumno. Ya saben, esto de que el maestro tiene la total autoridad y total derecho de corregir al alumno tomando las medidas que consideren necesarias para hacer que aprenda, que memorice, etc. Algunos se lo preguntarán, algunos otros no, pero esto comenzó más o menos por ahí de la época porfiriana, por ahí de 1800 y algo, casi llegando a 1890, y los modelos disciplinarios en la escuela eran autorizados por la Ley de Instrucción Pública. Esto daba total autoridad y de los padres también hacia los maestros de si mi hijo no hace caso, si mi hijo se porta mal, si anda haciendo cualquier cosa que no debería estar haciendo, tiene total permiso de darle su coscorrón, de darle su barazo, de darle incluso sus nalgadas. Ojo, aquí solamente estaba empezando, hubo un auge de esto. Para los años de 1950 a los 90 más o menos, fue como cuando estuvo en auge. ¿Y por qué? Aquí viene algo muy interesante. Si vieron nuestro video de las generaciones y cómo estas van cambiando y viendo las cosas de diferente manera, sabrán que a mí me interesa mucho este tema de cómo la sociedad va cambiando y cómo se van formando como estos nombres, estos diferentes grupos sociales que se caracterizan por algo. En este auge de la generación silenciosa, que fue más o menos por estos años que estuvieron en la escuela, ¿por qué se llamaba silenciosa? Porque aceptaban sin chistar, sin ningún derecho de defenderse o de hacer cualquier cosa que impidiera este acto de los maestros. Por eso se llamaba silenciosa, porque a partir de este sistema pues decían, es que así me dijeron que tenía que ser y no tenía que decir nada porque si no, no aprendo, porque así es como funciona la escuela. Y pues esos años fue cuando salió la famosa frase, si por si la conocen o no, la letra con sangre entra. Es de estos años de cuando surge. Esto fue más o menos como por los 50 a los 90. Irónicamente, en los 60 sale una ley de educación sin violencia, pero pues sabemos que pues en los 90 aún seguía en auge esta tendencia a violentar a los alumnos, y aún en día hoy hay padres de familias que le dicen a los maestros, tiene todo el derecho de castigar, hacer lo que sea para que mi hijo ponga atención. Pero una forma de violencia que no he escuchado mucho que se mencione es, por ejemplo, en las universidades o en las escuelas donde te condicionan a ciertas cosas. Si no haces tal o si no dices tal o etcétera, no te paso de materia, no te doy tal papel, no te titulas, no sé, muchas cosas que te pueden afectar en tu desarrollo y en tu culminación de este nivel escolar. Pues es como que más psicológico, se podría decir, estar condicionado a hacer o no hacer ciertas cosas para obtener un beneficio. El siguiente tema que vamos a abordar son los matrimonios arreglados entre mayores y menores. Cabe aclarar que no tiene que ver con lo que se llama ofrenda, el dote, ya lo hemos hablado en otros videos. Sin embargo, esto empieza a partir de la conquista. A partir de la conquista, lo que hacen los conquistadores españoles y los sacerdotes de la Iglesia Católica es agarrar a las hijas de los indígenas y robarlas, en este caso tomándolas como un pago, tomándolas como una
atribución, como si ellos tuvieran que pagar un tributo justamente a ellos y al rey. Tomo a tu hija de cierta manera que ya me pertenece porque tú me debes. Ojo, ya existían los matrimonios arreglados en este caso, pero los vamos a abordar un poquito más adelante. Uno de los hitos más en auge fue en 1547, donde sacerdotes y encomenderos adultos se casaban con niñas indígenas. Estamos hablando de niñas de 10, 11 años, incluso 8 años, para que fueran sus esposas, porque los sacerdotes decían prácticamente: esto lo quiere Dios y te voy a evangelizar en nombre de Dios, por lo tanto te voy a dar una mejor vida. Los estados actuales aquí en México que están implicados en este tema es Oaxaca, Chiapas y Guerrero. Mayoritariamente. Uno de los ejemplos más actuales es de la niña Mepa de 12 años que fue vendida a un hombre de 45 años por 30,000 pesos. Como esta manera de yo te debo, te pago con esto. La primera ley que se creó contra esta práctica fue en 1928 en el primer Código Civil Federal, que prohibió los matrimonios con menores de 14 años. Claro, esto fue ignorado en zonas rurales, de ahí tuvo una reforma en 2014 y en 2019 se hace una ley que tipifica como delito los matrimonios arreglados con menores. Actualmente esta práctica se sigue haciendo en pueblos de México, sin embargo se hace bajo la falsa creencia de que es una tradición o de darle una mejor vida a la persona porque están en extrema pobreza, por lo tanto se justifican en ello, lo cual no es justificación, pero se sigue haciendo en los pueblos de México, posiblemente no en todos, pero sí se sigue haciendo. El siguiente punto va muy de la mano con el tema que acaba de decir Domingo y que son justo los matrimonios arreglados. Esto no necesariamente son entre menores y mayores, sino que puede ser alguien, pues por decirlo ya mayor de edad, pero que se le sigue obligando a contraer matrimonio con otra persona, pues que no es de su elección. Se tiene registro de que estas prácticas en México comenzaron con la época prehispánica desde los 1300 por ahí, y en esta transición de que llegaron y las conquistas pues se fue transformando. Antes de la llegada de los españoles se hacían estas alianzas con una señorita de tal imperio, reino, y se pretendía que se uniera con otro chavo o con otro muchacho para así unir y tener un beneficio político social. Ojo, esto según las antiguas tradiciones se hacía con un consentimiento ritual de chamanes, de brujos, etc. Y esto ya como que te decía, no va a pasar nada malo porque ya tienes la bendición, por decirlo así, de los dioses o de quien mandan a esta tierra para dar la autorización. Y pues esto como que tenía implícita una presión social de parte pues del pueblo que sí esperaba que se hiciera esa unión. Como les decía, con las llegadas y con la unión de nuevas culturas, pues estas prácticas se fueron transformando. Ahora, con la llegada de los españoles, esta práctica se seguía haciendo, pero de una forma diferente. Como decía Domingo, los sacerdotes o incluso algunas personas muy cercanas a la Iglesia Católica pedían o exigían en algunos casos tener una unión con una indígena mexicana, pero ¿con qué propósito se hacía? Con el propósito de evangelizar o de utilizarla como traductora, como la conocida historia de la Malinche, pero pues estos eran obligados. A fuerzas te tienes que unir con esta persona, que casar con esta persona, pero para obtener un beneficio, y esto se hacía ahora sí con la bendición y con la exigencia de la Iglesia Católica. Buscando una similitud con los motivos que se tenían anteriormente y con los que podemos encontrar hoy en nuestra actualidad, podemos ver que estas motivaciones son para hacer crecer o expandir un bien propio. Por ejemplo, antes se hacía con tal de expandir el imperio, el reino. Ahora lo podemos ver con tal de expandir a lo mejor una empresa, un monopolio, alguna marca, gente poderosa que no permite que se mezcle con una persona que pues no les conviene para, pues sí, su capital, su patrimonio, etcétera. Entonces buscan a estas personas estratégicamente para decir, esto me conviene porque así hago crecer mi empresa, mi patrimonio, y pues vámonos, es lo mejor. Es lo que podemos encontrar actualmente. Pero nos parece que no hay una ley que prohíba los matrimonios obligados en personas de mayores de edad. Socialmente ya está como más libre esta elección, pero pues hay ocasiones en las que pues a veces no sale y te obligan y se hace. El siguiente tema que vamos a abordar es un trato que se da a cambio de una persona menor, en este caso femenino, hacia una persona mayor.
antes de la llegada de los españoles no existe algún registro que diga que este trato, digamos, monetario personal. Sin embargo, sí existe lo que Sol les había mencionado anteriormente, como lo que son los matrimonios obligados, arreglados, y asimismo se le da un dote o un ichpocali. Sin embargo, sí se tiene documentado que en la época colonial la servidumbre se disfrazaba de matrimonio, es decir, se contraían matrimonios con personas de menor edad para que fungieran como servidumbre, para que hicieran la casa, la cuidaran, fueran la ama de llaves, pero al momento de que te preguntaran si era una servidumbre o si tenías los recursos necesarios para tener una servidumbre, por la cuestión de que se daba un impuesto al rey, podías decir que no lo tenías, pero tenías a tu matrimonio, que en este caso era tu servidumbre al final de cuentas. Uno de los sucesos más fue entre el siglo XIX y el siglo XX, que fue el precio de una novia tzotzil en Chiapas, justamente en donde se buscaba darle un precio directamente monetario. No estamos hablando de un dote simbólico, sino ya utilizar a la persona como moneda de cambio, en este caso como si ella tuviera un valor directamente, no simbólico, directamente. Esto se empezó a prohibir en 1990 cuando México ratifica la Convención de los Derechos de los Niños. En 2014 se crea la Ley General de los Derechos de Niñas y Niños y Adolescentes. Y en 2019 Guerrero tipifica la venta de, pues ahora sí, monetaria sobre una persona como un delito. Otro de los datos más importantes fue en 2023, donde se hicieron estudios que el 35% de los matrimonios disfrazados eran con infantes y eran en Chiapas. El siguiente punto tiene también que ver con matrimonios, uniones maritales, pero pues este ya se liga directamente con la violencia. El hecho histórico registrado que tiene más antigüedad en México es a partir de la colonia, como por esto de 1500 y algo, donde se empezaba como esta formalización del colonialismo en México. Y esto se hizo a través de la figura legal del derecho de corrección marital, que daba pues el derecho justamente, ojo, solo del varón de corregir a la mujer en casos de que sea necesario según él. Ahora, también podemos incluir que hay una presión social sobre el hombre y pues cuando una mujer no se comporta como debería o como debía comportarse en esos momentos, el hombre era juzgado y pues se le señalaba: ¿qué está pasando? No controlas a tu mujer, no tienes orden en tu casa, no tienes esta firmeza de decir las cosas que se tienen que hacer y cómo se deben hacer, y si no eres lo suficientemente hombre. Hubieran habido un montón de etiquetas, de exclusiones, castigos, un montón de cosas para dejar en mal al hombre. Pasando a la actualidad, pues sí hay leyes que ya regulan y prohíben estos maltratos en la casa contra la mujer, y pues como en los 90 salió la tipificación de violencia intrafamiliar, entonces pues ahí es cuando ya se va regulando, se le van dando más derechos de habla, de levantar la voz de la mujer. Aquí queremos dejar una cosa: esto es históricamente, porque por lo general es el hombre al que se le atribuye la agresión contra la mujer, pero debemos dejar en claro que también hay violencia contra los hombres de parte de su esposa. No quiere decir que no hagamos dignos los derechos de la mujer, pero también hay que reconocer que los hombres también incluso reciben violencia de las mujeres, y creo que es no peor, pero sí muy diferente cuando se les atribuye esto de pues que no pudiste defenderte o que te ganó una mujer. Es muy diferente, y para ambas personas, para ambas partes, es una presión social y una agresión psicológica muy fuerte, porque no pueden hacer algo ni de ninguna parte ni de otra, no pueden pedir ayuda, no los ayudan en donde la piden. Es un cuento de que a la gente nunca se le va a complacer, pero por lo menos esperamos que las leyes sí hagan su trabajo y sí hagan cumplir los derechos de una relación sin agresión. Un caso que creo que es revolucionario en nuestras épocas es el caso de este chico que creo que fue en el 2022, ganó un juicio citando la ley Olimpia. Bueno, su expareja distribuyó, como se diría coloquialmente, el pack, pero pues fotos íntimas, pues donde no tenía autorización la mujer, y la ganó. Este muchacho la ganó, y creo que es un caso que se debe hablar, porque si las leyes se hacen, yo creo que pues deben ser justas para todos y no solamente aplicarse si eres hombre o mujer. Ahora, el siguiente tema, y como final ya de cierre, vamos a hablar acerca
acerca de los linchamientos. Es esta forma de justicia que tiene el pueblo cuando no hay suficiente seguridad o protección por parte del gobierno. El dato más antiguo viene de 1325, donde se hacían castigos colectivos a criminales, o sea, es decir, juntaban a un montón y los castigaban. Ahora, dentro de este rubro también eran castigados nobles y guerreros, que eran como la mayor élite social y políticamente hablando. Sin embargo, su castigo era diferente, ya que el castigo en esta cuestión era desvivirlo, de la desvivisión a ellos, y a los pobres o a los plebeyos eran estrictamente el mismo caso o se iban como esclavos. En la época de la colonia se tienen datos de que se hacían este tipo de prácticas hacia indígenas rebeldes. ¿Por qué? Porque recordemos que este adoctrinamiento, esta sublevación, esta evangelización ya había ocurrido. Sin embargo, pues aquellos que no olvidaban sus raíces pues eran considerados como rebeldes, por lo tanto tenían que ser castigados, que pues les quitaban la suscripción de vida y pues prácticamente eso les pasaba por rebeldes. En esta situación, uno de los sucesos que más se dio fue cuando ejecutaron a 12 tlaxcaltecas en Puebla. De este tipo de actos existen muchísimas muestras, existe muchísima documentación acerca de pues, los sucesos que se dan, por ejemplo en la revolución, como la ley fuga, en donde se ejecutaron a terratenientes y a políticos que no estaban de acuerdo, no solamente cuando se da una guerra, sino es de manera interna hecha por el pueblo. Dentro de todo esto ocurre un fenómeno social y político, inclusive militarmente hablando, que son las famosas autodefensas. Esto ocurre ¿por qué? Porque el pueblo necesita seguridad, el gobierno no le da la suficiente seguridad, por lo tanto ellos emplean la autodefensa, es decir, ellos crean su propio ejército que defiende al pueblo de amenazas tanto internas como externas. Estos actos ocurren porque el gobierno no hace nada o no puede hacer nada o realmente no hay una acción. Por lo tanto, esto es una justicia del pueblo y de manera simbólica se le atribuye como esta manera de solidaridad para hacer la justicia que no puede hacer el gobierno. Por lo tanto, lo hacen de mano propia. Esto no quiere decir que sea justificado. Sin embargo, frente a la carencia de seguridad, pues es esta manera en que el pueblo puede defenderse, pero se busca una calma por parte del pueblo. En 2024 se hizo un estudio donde se marcó que anualmente se hacen 336 linchamientos. La prohibición de estos actos no existe fecha específica, ya que, pues recordemos, el pueblo es quien los hace. Pues estos actos se hicieron visibles cuando hay carencias de seguridad. Esta es una característica principal de donde ocurren los linchamientos. El caso más actual, nosotros lo presenciamos, de hecho fue en el estado de Guerrero, en Taxco de Alarcón, donde se linchó a 3 personas que se tenía, pero se sabe dentro del pueblo que fue por parte del crimen organizado, y esto es algo que no se puede documentar porque pues no dejan que expertos y las autoridades indaguen en el tema por la cuestión política. Eso es muy bien sabido en México y en otras partes de Latinoamérica que pasa este tipo de situaciones. Cuando estábamos investigando esto, nos dimos cuenta de algo irónico, y es que nuestros estados, Chiapas y Oaxaca, incluso con Guerrero y a veces Puebla, son los estados que más sufren o donde más se reproducen estas prácticas. No era algo que nos sorprendiera, pero nos hace sentir como extraños, raros, tristes incluso. Pues es nuestra comunidad, es de donde venimos y es nuestra sociedad de donde sacamos la mayoría de nuestros ideales, pero pues son cosas que pasan y lo importante aquí es aprender y tener un criterio donde no afectemos ni a nosotros mismos ni a las otras personas. Eso no quiere decir que realmente se ignoren o se normalicen este tipo de actos. Sabemos que pues puede ocurrir aquí en México, puede ocurrir en otros países y que a pesar que estamos en el 2025 se siguen reproduciendo. Llegamos a un punto de reflexión donde esto no quiere decir que sea parte de la tradición, sino que está arraigada a
partir de un suceso en específico o de momentos que están muy relacionados con conquistas, con cuestiones de inseguridad, con momentos o hitos que marcaron en la historia del país. En este caso de México, todos estos temas se investigaron y se tocaron, sabemos, brevemente en este video. Sin embargo, volvemos a decir y recalcamos que esto lo tocamos de manera sensible porque son casos muy delicados, son reproducciones muy controversiales que a veces no se quieren tocar, pero se tienen que tocar dentro de la cultura, dentro del folclore, dentro de la dinámica. Recuerden que ignorar esto no significa que desaparezcan, por eso los quisimos tocar desde la manera más sensible. Y bueno, esperamos que este video les haya gustado, hayan aprendido algo, y pues si fue así, nos ayudaría mucho si nos regalan un like, si tienen comentarios, dudas, sugerencias, si lo ponen en los comentarios. Pues si quieren seguir viendo videos como esto, contenido como esto, se pueden suscribir y activar la campana para que YouTube les avise cuando subamos nuevos videos. Desde lo más profundo de nuestro corazón y con el mayor respeto posible, nos despedimos de ustedes. Y recuerden que no se pierda el costumbre.